lo podemos hacer. Tenemos que partir de hacer cálculos, de plantear lo que matemáticamente podamos y de ahí veremos qué clase de triángulo es. La única certeza que pueden tener es, si hay un triángulo que ustedes les dibujan y adentro les marcan un cuadradito, seguro este es un ángulo recto de 90 grados o pi sobre 2 si estamos en el sistema radial. Pero si nada les indica, no supongan nada de la ilustración, ¿sí? Bien, vamos al teorema del seno, utilizar el teorema del seno para este caso. Fíjense que tenemos, ¿por qué los coloqué con colores iguales? Justamente para que sea rápidamente identificable cuál es el lado y cuál es el ángulo que se lo opone. ¿Cuál es el lado? ¿Cuál es el ángulo que se lo opone? ¿Cuál es su lado y el ángulo que se lo opone? ¿Por qué? Porque el teorema del seno lo que nos asegura es que la razón, es decir, el cociente, la razón entre un lado y el seno del ángulo que se lo opone, otro lado y el seno del seno del ángulo que se opone, esas razones son iguales. Por los datos que tenemos, fíjense, el ángulo A, este es su ángulo opuesto, el ángulo B es aquel y del ángulo C es el delta, ¿sí? Y nos van a estar pidiendo longitud de C, amplitud de beta y amplitud de delta. Por algunos de ellos tenemos que empezar. Lo primero que vamos a hacer es mirar en función de los datos que tenemos cómo podemos armar una proporción, que es una igualdad entre dos razones. O sea, una proporción donde hay acá 4 cantidades. ¿En dónde tenemos más datos? Y como dato tengo los que están en naranja, lo tengo con certeza, entonces podría poner, por ejemplo, yo sé que por el teorema del seno, en cualquier triángulo, no importa qué clase de triángulo sea, sé que este lado, que mide 8 metros, es al seno del ángulo que se le opone, ahí lo acabo de escribir, esa razón es igual a C sobre el seno de delta o B sobre el seno de beta. Ahora, de estos dos que están en verde, no conozco a ninguno de los dos, no conozco ni C ni conozco delta. Entonces voy a tener que utilizar estas cantidades que arman la razón que es igual que esta, ¿sí? Que la de 8 metros. Entonces pondré 7 metros es al seno de beta. Eso es lo que asegura el teorema. Fíjense que está muy bien, porque en la proporción que juega con 4 cantidades, solamente una de esas cantidades es la incógnita. Lo que no me puede pasar nunca es que una razón tenga 2 incógnitas. No puedo hacer eso, porque si no tengo que armar un sistema de ecuaciones, y no es el caso en el que estamos trabajando, ¿sí? Ahora, ¿cómo despejamos esto? Bueno, cuando armábamos razones, utilizamos un concepto básico, que era el teorema fundamental de las proporciones, que decía que si tengo una proporción, el producto de los medios era igual al producto de los extremos. Entonces vamos a multiplicar medios y extremos. Sería 8 metros por seno de beta es igual al seno de 45 por los 7 metros. Así me quedaría por el teorema fundamental de las proporciones. ¿Qué tengo que despejar acá? ¿Sí? Porque finalmente después voy a tener que calcular beta. Entonces, ese 8 metros va a pasar dividiendo, porque acá es un factor. Me va a quedar seno de 45 por los 7 metros, que ya los tenías, sobre 8 metros. Y aquí, ¿quién queda? Seno de beta solito. Si ustedes se fijan, está bien, porque nos van a desaparecer las unidades. Y ahora usamos calculadora. Vamos a la calculadora. Vamos a colocar le saco el flash, así se ve mejor. Tendríamos que, aquí, vamos a la par, tendríamos que hacer seno, ahí vamos, seno. Fíjense que tengo configurada la calculadora que dice una D ahí arriba, eso indica que estamos trabajando en el sistema sexagesimal, en uno de los
de los links que les compartimos era cómo configurar la calculadora. Entonces, seno de 45, vamos a 45. Por 7. ¿Sí? Ahí estamos igual. Ponemos igual. Dividido 8. Dividido 8. Usamos todas las cifras para no estar truncando y perdiendo muchas cifras decimales en el camino. Vamos a intentar de truncar lo menos posible y que si truncamos y redondeamos sea ya al final. Dividimos por 8, apretamos el igual, ¿sí? Y ese es el valor que nos da. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la inversa del seno de ese ángulo. Perdón, ese es el valor que nos da, ¿sí? A ese valor le tenemos que calcular, porque a nosotros nos va a quedar esta expresión. Nos va a quedar el seno de beta es igual a 0,618718. Tenemos que preguntarle a nuestra calculadora cuál es el ángulo para el cual, que es el ángulo beta, ¿no? Para el cual, cuando a ese ángulo le aplicamos el seno, nos da 0,6187. ¿Cómo hacemos para hacer eso? ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a preguntar. Entonces vamos a hacer shift o inversa, de acuerdo a sus calculadoras. Shift, seno, ¿sí? Y como ya tenemos ahí el valor, ponemos answer, o sea, la respuesta, lo que tenemos en nuestra pantalla. Answer, ¿sí? Igual. Ahí le estamos preguntando cuál es el ángulo. Cuando nos da ese valor, ¿qué tenemos que hacer? Toda esa expresión es una expresión que está enunciada, está expuesta en grados sexagesimales. A nosotros nos interesa saber cuántos grados son sexagesimales, que es la parte entera, y queremos saber toda esta parte decimal a cuántos minutos y segundos equivalen dentro del sistema sexagesimal. Y eso se lo podemos preguntar a la calculadora directamente, tocando este botoncito, que lo que va a hacer automáticamente la calculadora es discriminarnos y nos va a decir: todos estos son grados sexagesimales, estos son minutos y lo que usted tiene como tercero son segundos. Entonces, ¿qué vamos a tomar? Vamos a tomar 38 grados, 13 minutos y simplemente 21 segundos. ¿Sí? Acá lo acabo de escribir. Vamos a ponerlo bien aproximadamente. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque ustedes están viendo ahí que inclusive los segundos lo estamos truncando, le estamos sacando esa parte decimal. ¿Estamos hasta ahí? Este sería nuestro valor de beta. Acá ya tenemos una parte resuelta. Sabemos que beta tiene ese valor. ¿Qué nos falta? Nos falta C y nos falta delta. Esa va a ser su tarea y lo que van a tener que compartir en el foro. Mi primera pregunta es, si beta ya la tengo y este ángulo que era alfa, que era el que se ponía el ángulo A, ya lo tengo, ¿por dónde me conviene ir para calcular rápidamente? Acuérdense que estas son las dos incógnitas que todavía nos faltan. ¿Qué pasaba cuando yo sumaba amplitudes de ángulos interiores en un triángulo? ¿Cuánto daba esa suma? ¿Cuánto da si yo sumo beta más alfa más delta? ¿Cuánto es la suma siempre de los ángulos interiores en un triángulo? Cualquiera sea la clase de ese triángulo. Quizás ahí los pueda orientar un poquito. Y luego seguramente hay que volver a aplicar el teorema del seno, pero con la intención de que esta sea mi variable y poder calcular ese valor de ese lado que aún nos falta.